Bienvenidos estudiantes a un nuevo entrenamiento virtual del área de química. En esta oportunidad vamos a trabajar los temas de átomo y periodicidad química. Espero que sea de gran ayuda este entrenamiento y que lo disfruten. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y nos dicen, observe el siguiente esquema. Y del esquema nos dicen, las partículas representadas conforman, en este caso la respuesta es C, un compuesto. Si nosotros habláramos de átomos, solo veríamos una sola bolita. Como vemos, una bolita grande verde que está unida a dos bolitas rojas pequeñas, podemos afirmar que es un compuesto. Un compuesto es la unión de dos o más átomos. Un ejemplo para ver qué compuesto podría ser. Si la bolita verde fuera el oxígeno y las bolitas rojas fueran hidrógeno, en este caso lo que tendríamos es la representación de moléculas de agua, lo que quiere decir que nuestro compuesto en este caso sería agua. Y por lo tanto podemos concluir que la respuesta es la C. Bien, vamos con la segunda pregunta. En este caso tenemos una tabla que nos están indicando el número de electrones, número de protones, número de neutrones y número de electrones en la capa de valencia, es decir, en su última capa. Luego nos están diciendo que tenemos tres átomos diferentes, X, Y y Z. Y nos preguntan, de acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que los números de masa X y Y son respectivamente. La respuesta es D, 23 y 14. ¿Cómo podemos nosotros conocer el número de masa de X y Y? El número de masa está relacionado con la cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces nosotros vamos a ir, por ejemplo, al elemento X. En el elemento X observamos que la cantidad de protones en X son 11 y la cantidad de neutrones es 12. Esto nos va a dar la masa de X. Al sumar el número de protones y el número de neutrones obtenemos 23. Luego, si queremos saber la masa de Y, vamos a ver la cantidad de protones que tiene Y, en este caso 6, y la cantidad de neutrones, que es 8. Al sumarlos nos da 14. Y de esta forma llegamos a la respuesta de la pregunta. Vamos con la tercera pregunta. De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis que representa una molécula YW2 es. Si observamos la respuesta A, vamos a notar la cantidad de electrones que tiene cada uno de los elementos en su capa de valencia. Por ejemplo, W tiene 6 electrones en su capa de valencia, Y tiene 4 y la unión que se nos va a formar tiene una fórmula molecular YW2, lo que quiere decir que dos átomos de W se van a unir con un átomo de Y. Luego, para nosotros saber cuál es la estructura de Lewis, tenemos que tener en cuenta la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que cada átomo debe contar con 8 electrones. En este caso, los puntos verdes y las X nos están representando los electrones. Los hacen con una figura diferente para poder diferenciar cuáles son los electrones de W y cuáles son los electrones de Y. En este caso, al unir los electrones de Y y W, forman un enlace. Y ese enlace lo que permite es que los electrones de Y sean de W y los electrones de W sean para y cuenten en la regla del octeto para cada uno de los átomos presentes. Entonces, por ejemplo, sabemos que W tiene 6 electrones, pero se está enlazando a 2 electrones de Y, cada W. Como tenemos 6 electrones y se está uniendo a 2 electrones de Y, al sumar esos dos electrones vamos a completar los 8 electrones de la regla del octeto. Luego, Y tiene 4 electrones, pero se está uniendo a 2 electrones de un W y a otros 2 electrones de otro W. Luego, los 4 iniciales más los 4
con los que se está uniendo a W forman los 8 electrones que nos cumplen la regla del octeto. Bien, para las preguntas 4, 5 y 6 vamos a contestarlas a partir del esquema de la tabla periódica que se presenta a continuación, donde están representados algunos elementos con algunas letras del alfabeto. Y la pregunta 4 nos dice, de acuerdo al gráfico de la tabla periódica, las letras A, B y C pertenecen a un mismo. En este caso la respuesta es C, grupo y son metales. Como podemos observar en la tabla periódica, A, B y C se encuentran en una posición vertical una respecto a la otra. Luego, cuando yo tengo varios elementos que se encuentran en una posición vertical, yo estoy hablando de elementos que pertenecen al mismo grupo. Ahora, si yo tengo elementos que están posicionados de forma horizontal, yo estoy hablando de elementos que pertenecen al mismo periodo. Bien, y de esta forma nosotros podemos diferenciar los elementos que están en el mismo grupo o los que están en el mismo periodo. Los que están en el mismo grupo, lo que los caracteriza es que tienen el mismo número de electrones en su capa de valencia. Luego, los que están de forma horizontal en el mismo periodo, lo que lo caracteriza es que tienen la misma cantidad de capas de valencia. Bien, ahora, para saber si son metales o no metales, los elementos no metales se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Luego, a la izquierda vamos a encontrar solo elementos que pertenecen al grupo de metales. Como en este caso A, B y C se encuentran a la izquierda, podemos afirmar que son elementos que pertenecen al grupo de los metales. Vamos con la pregunta 5. El elemento de mayor número atómico en el gráfico de la tabla periódica es, la respuesta es C, I. Como pueden observar en la tabla periódica, I es el que se encuentra más abajo y a la derecha de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada por números atómicos. Comenzamos con el hidrógeno, que es el que tiene número atómico 1, y así va aumentando hasta llegar al elemento con mayor número atómico. Van aumentando de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Por esta razón llegamos a la conclusión de que I es el elemento que tiene el número atómico más alto. Vamos ahora por la pregunta número 6. El elemento F en el gráfico de la tabla representa a un elemento que posee, la respuesta es C, 2 órbitas y 8 electrones en su última capa. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque en el gráfico nosotros observamos que F se encuentra en el segundo periodo y en el grupo número 8. Luego, podemos a partir de esta información deducir que ese elemento va a tener 2 orbitales, ya que pertenece al periodo 2, y que en su última capa va a tener 8 electrones, ya que pertenece al octavo grupo. Para contar los grupos, lo que no debemos tener en cuenta son los elementos de transición. Solo vamos a tener en cuenta los primeros 2 grupos y los últimos 6 grupos. Así, de esta forma, llegamos a que el elemento F se encuentra en el grupo 8. Bien, continuamos con la pregunta número 7. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, mientras que en un ion, el átomo tiene un exceso o deficiencia de electrones, por lo que se forma un ion negativo, anión, o un ion positivo, catión, respectivamente. La siguiente tabla presenta dos posibles configuraciones electrónicas del átomo de cloro. Observamos la tabla donde están las configuraciones y nos dan el número atómico, que es 17. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las anteriores configuraciones corresponde al átomo de cloro neutro? La respuesta es D, la configuración 1, que tiene 17 electrones. Como sabemos nosotros, un
átomo que es neutro tiene la misma cantidad de protones y electrones. Nos lo dice el enunciado. Luego, para nosotros determinar el número atómico, tenemos que mirar la cantidad de protones que tiene el átomo. La cantidad de protones es el mismo número atómico de un átomo. Luego, como nos dicen que el átomo está neutro y queremos sacar la respuesta de la configuración electrónica, nosotros vamos a fijarnos en los exponentes que tienen la configuración electrónica. Por ejemplo, la configuración 1 nos dice 1s2. Ese 2 que está arribita de la S es el exponente. S2 va a representar la cantidad de protones que tiene el átomo. Luego, como seguimos en la configuración electrónica, vamos a encontrar que hay más números y que esos números y esos simbolitos van a tener un exponente. Por ejemplo, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Los exponentes son los que nos determinan la cantidad de protones que tiene el átomo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos conocer la configuración electrónica de un átomo que tiene número atómico 17, la suma de los exponentes debe ser 17. Vamos a comprobarlo con la configuración 1. 1s2, ahí van 2. 2s2, otro 2. O sea, ya llevamos 4. 2p6. S6 se lo sumamos al 4 que llevamos, ya van 10. Luego 3s2, ya van 12. Y 3p5, con eso completamos 17. Luego en el otro tenemos la misma configuración, en la configuración 2 tenemos la misma, pero en vez de 3p5 tenemos 3p6. Al sumar los exponentes nos llevan a un número atómico 18. Por lo tanto, la configuración 2 no corresponde al cloro. Y de esta forma podemos llegar a la respuesta de que es la configuración 1, ya que tiene 17 electrones, 17 protones y estamos hablando de un átomo neutro. Bien, vamos por la pregunta 8. Un elemento X presenta en su último nivel de energía la configuración electrónica neón más 3s2, 3p5. Es probable que este elemento forme un compuesto iónico con un elemento cuya configuración electrónica en su último nivel de energía sea, la respuesta es D, neón 3s1. Los exponentes que observamos en la configuración electrónica coinciden con los electrones que tiene en su última capa. En este caso, su capa es la tercera, ya que tenemos 3s y 3p. Y que corresponde con la capa de la respuesta que hemos elegido, 3s. Ahora, miremos la cantidad de electrones que tiene. El elemento X tiene 7 electrones en su capa de valencia, lo que indica que va a tender a ganar un electrón para cumplir con su regla del octeto. Luego, el elemento que hemos escogido tiene un solo electrón en su capa de valencia y este va a tender a cederlo para poder completar su regla del octeto. En este caso podemos observar que un compuesto iónico se va a formar porque un elemento está ganando electrones y el otro los está cediendo. En este caso el elemento X es el que está ganando un electrón y el elemento de la respuesta D es el que está cediendo ese electrón. De esta forma van a conseguir formar un enlace iónico. En la pregunta 9 nos pregunta, la configuración electrónica de un elemento con número atómico 18 es. La respuesta es la A. En este caso lo que debemos fijarnos primero que todo es que la suma de los exponentes nos dé 18, porque tiene que coincidir con el número atómico. Y luego observar que la configuración siga las pautas que se deben llevar en la configuración electrónica. Por ejemplo, los orbitales deben comenzar con S, luego P, luego D, luego F. Y los grupos tienen que comenzar 1, 2, 3. No podemos pasar del grupo 1 al grupo 3.
Los grupos son los números que están al lado de las letras y los orbitales están representados por las letras S, P, D, F. Para este caso, como tenemos un número atómico 18, la configuración correcta es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos con la pregunta número 10. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. El número atómico representa el número de protones y de electrones en un átomo neutro. La suma de los números de protones y neutrones en el núcleo se denomina número de masa del átomo. El sodio tiene las siguientes propiedades en la tabla periódica. Usando la información anterior, es correcto afirmar que el sodio tiene. La respuesta es B. Vamos a ver por qué la respuesta es B. Nos están diciendo que Z para el sodio es 11. Esto significa que tiene 11 protones, ya que es el número atómico. Si estamos hablando de un átomo neutro, estamos diciendo que la cantidad de protones es igual a la de electrones. Por lo tanto, si tenemos 11 protones, tenemos 11 electrones. Luego, A, que nos representa la masa del átomo y que es la suma de protones y neutrones, nos dice que es 23. Ya sabemos que tenemos 11 protones. Ahora, para calcular la cantidad de neutrones tenemos que restar 23 menos 11. Eso nos da un total de 12. Y esta es la cantidad de neutrones que presenta el sodio. Bien, en la pregunta 11 nos dicen que la configuración electrónica del calcio es. En la misma pregunta nos dicen que el calcio tiene un número atómico 20. Por lo tanto, tenemos que mirar en cuál de las respuestas la suma de los exponentes en la configuración electrónica da 20. Si realizamos la suma nos damos cuenta que tanto en la A como en la C, al sumar los exponentes vamos a tener un valor de 20 y que las configuraciones son similares. Luego en la D vamos a tener también 20 en la suma de los electrones, que son los exponentes, pero en este caso estamos iniciando con 1p6 y como sabemos la configuración electrónica siempre debe comenzar con 1s2. Bien, ahora para saber cuál es la respuesta entre A y C debemos seguir la configuración electrónica y ver cuál de las dos sigue el patrón que está estipulado para una configuración electrónica. Entonces si observamos la A, tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. En esta está cumpliendo como tal la configuración electrónica como se debe llevar. Luego, en la respuesta C, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 4p6. Observamos que de 3s2 salta a 4s2. Y esto no es correcto. Antes del 4s2 debe ir el 3p6. Por lo tanto, llegamos que la respuesta correcta es la A. Bien, vamos por la pregunta 12. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones presenta el elemento estaño? Observamos que en el enunciado nos están dando dos datos importantes a tener en cuenta. El estaño tiene un 119 que va a representar el peso atómico, es decir, la suma de protones y neutrones, y tiene un 50 que ese va a ser el número atómico. Que como deducimos cada uno, el número menor siempre va a corresponder al número atómico, ya que solo es la cantidad de protones. Y el número más grande va a corresponder a la masa atómica, ya que es el número de protones más la cantidad de neutrones. Nunca puede ser menor al número atómico. Luego, como estamos hablando de un átomo neutro, podemos decir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, al tener un número atómico 50, sabemos que la cantidad de protones es 50 y la cantidad de electrones es 50.
Luego, para calcular la cantidad de neutrones, tenemos que restar 119 menos 50. Eso nos da un total de 69. Y esta es la cantidad de neutrones que tiene nuestro átomo. 13. Un elemento A tiene la siguiente información: 20 protones, 20 electrones y 20 neutrones. Un elemento B tiene lo siguiente: 20 electrones, 20 protones y 25 neutrones. Esto implica que B con relación a A es... La respuesta es un isótopo. Recordemos que los isótopos son los átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. Es decir, estamos hablando del mismo elemento, pero que tiene distinta cantidad de neutrones. Bien, vamos con la pregunta 14. Un elemento tiene la siguiente distribución electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Si su masa atómica es de 75, la cantidad de neutrones que posee es... Bien, como sabemos, al sumar los exponentes de una configuración electrónica vamos a obtener la cantidad de protones, y si es un átomo neutro, también la cantidad de electrones. Luego, la cantidad de protones más neutrones nos va a dar la masa atómica. En este caso es 75. Por lo tanto, al sumar los electrones que tenemos en la configuración electrónica, el exponente, nos va a dar un total de 33. Y si tomamos la masa atómica y le restamos la cantidad de protones, nos va a dar 42, que es la respuesta C. Bien, hemos llegado a la última pregunta. La pregunta 15 nos dice que el bromo posee. Podemos observar otra vez que el número más alto es 80. Eso quiere decir que es nuestro peso atómico, la suma de protones más la de neutrones. Y el número más pequeño, que es 35, es el número atómico y es la cantidad de protones. Por lo tanto, ya podemos llegar a la respuesta tomando que la cantidad de protones es 35. Y al restar 80 menos 35 vamos a obtener 45, que es la cantidad de neutrones. Si hablamos del bromo neutro y sabemos que tenemos 35 protones, la cantidad de electrones sería 35. Por lo tanto, la única respuesta que tenemos para este ejercicio es la D, que tiene 35 protones y 45 neutrones. Bien, hemos terminado el segundo entrenamiento virtual y así hemos terminado la primera fase. Espero que les haya sido de gran ayuda y que puedan continuar con los demás entrenamientos virtuales del área de química.